La sonoridad reconfigura el sentido de las palabras. Proyecto Audiolibros. La vida inútil de Pito Pérez, Pueblo en Vilo, Céfero, La CIA en México, Memorias de un colono, El agua envenenada y muchos títulos más. Acercamos a tu oído la mejor literatura escrita por michoacanas y michoacanos. Novela, cuento, filosofía, historia, audiolibros para ti. Escúchalos en nuestras plataformas digitales, YouTube y SoundCloud. Un proyecto literariamente sonoro del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Mi boca canta una nube. Autora Yuri Bautista. En voz de Karina Tinajero Núñez. Grabación y postproducción Osvaldo García Luna y Eduardo Bermúdez. Mi boca canta una nube, por Yuri Bautista. El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura de Michoacán, mediante un proceso de convocatoria abierta a todas las y los escritores de Michoacán, conformó la colección literaria Palabras de Colibrí, que hoy tienes en tus manos. En esta edición, se incrementaron las categorías y los estímulos económicos para la y los creadores de las obras seleccionadas, conscientes de que el fomento a las letras michoacanas debe acompañarse de acciones que contribuyan a generar condiciones dignas para el trabajo de las y los autores. A través de esta colección, buscamos asegurar el acceso tanto al libro físico como al audiolibro y a generar espacios mediante el fomento a la lectura donde las y los escritores michoacanos puedan extender sus alas y sus voces, creando comunidad en torno a la palabra. Espero que estas palabras de colibrí, que este año conforman una de las primeras colecciones del editorial de Michoacán, Cuarta República, sean mensajeras y lleven la literatura michoacana al encuentro con comunidades lectoras, contribuyendo a la sensibilización social. Tamara Sosa Alanís, secretaria de Cultura de Michoacán. Si digo cuánto me duelo, quizás los paisajes que veo amanezcan. Mónica Ojeda. Soy algo huidizo, indefinible, algo que se está evaporando. María Luisa Puga. Capítulo 1. Padecer y naufragar. Mi cama, mi alfombra voladora, permanezco en ella, me olvido del mundo y me olvido de mí. Soy incapaz. No logro hacerme cargo de mí. ¿Por qué es tan difícil poner los pies en el suelo, caminar, bañarse, salir? Soy una caja de música sin cuerda. Envidio a las personas con energía para vivir. ¿Qué tomarán? ¿Cómo esquivan el daño, la violencia? ¿Realmente existen personas con energía para vivir? Intento recordar etapas felices de mi vida, pero nada. No quiero regresar a terapia psicológica. He tomado muchas y me cansan. Todo me causa pereza, hastío. Lenta apatía congela mis huesos. La tarde deja caer su peso sobre mí. Me duele el cuerpo. Tengo las piernas débiles, adormecidas. Debería moverme un poco para desentumecer, pero soy estatua. Llevo horas escuchando la misma música una y otra vez. No quiero ver a nadie, deseo desaparecer. A falta de opciones, fumo, exhalo. El mundo gestado en mi interior sale sin prisa al espacio exterior. Quiero dormir, tener un buen sueño y escribirlo después. Afuera el cielo ruge, entonces imagino que me habla. Mujer de piedra y vacío corazón, ruge conmigo. Soy mujer de silencio, Señor cielo. Respondo, mi rugido es hacia los adentros. No sé quién soy más allá de esta respiración vacilante. Solo pienso y repienso. Círculos viciosos cavan un agujero sin fondo, tal vez mi propia tumba. El cielo responde, no con palabras, sino con un relámpago que truena hasta romperme. Sigiloso, Sebastián llega y se acurruca en la curva de mi cintura. ¿Duerme envuelto en mi dolor? El dolor aturde, destaja, inmoviliza. Levántate, me digo. Después de horas, hago un esfuerzo sobrehumano
para pararme de la cama y sumergirme en agua caliente. A veces funciona para aliviar los malestares. Mi baño se ha convertido en un escondite, un pequeño oasis. Ahí tengo a mis plantas favoritas. Cuando me lavo las manos recuerdo regarlas. Ellas son felices ahí. Entra buena luz natural y el aire corre. Fumo de nuevo. Entro al agua caliente como si entrara a un portal. El humo mágico logra aislarme de este mundo insípido y doloroso. Me abisma. Me transporta por una caída veloz hacia mi fondo. Aquí adentro observo mis pensamientos, que son cientos de caballos corriendo en la llanura. Sus cuerpos son frondosos, brillantes, fuertísimos, libres. De pronto, mi atención se concentra en uno que de un momento a otro decide salir de la manada para meterse a la densa arboleda sin previo aviso. Imágenes fatídicas me atraviesan y la angustia se instala sin decoro. Lloro de la nada. Imaginar exprimirme. Cada pensamiento tiene sus propias posibilidades, sus propios viajes. Galopar es un arte. Las emociones surgen y se transforman según las peripecias de la travesía. La imaginación es indomesticable, roedora, indómita, cruza los recovecos más estrafalarios e improbables. Por eso, después de llorar e imaginar cosas terribles, mi galope me lleva, por ejemplo, al deseo intenso de tocarme. El cuerpo cortado es un malestar recurrente. Tal vez no es la mejor idea fumar porque, además, me siento agripada, pero necesito sensaciones reconfortantes. La marihuana me ayuda a sobrellevar la existencia. Antes de ella no sabía que podía lograr sentir un poco de alivio. Soy una montaña rusa, soy sensible, soy humana, un ser vivo que abre y cierra sus pétalos. Encendedor, cenicero, pipa, botella de vino, caguama, vaso de agua. Coloco cada elemento sobre la mesilla, en la bocina portátil, una lluvia ligera y profunda de sonidos. Hace pocos años seguía fumando tabaco. Por fortuna, ese vicio se ha ido. Espero que sea para siempre. El agua transita realidades y me lleva consigo. Me sumerjo en ella, soy una monstrua marina. Cierro los ojos, contemplo aquello que la música me hace ver. Quizás soy una enferma perpetua. ¿De qué? ¿De cansancio? Desde que tengo uso de razón, vivir me cansa y corta el cuerpo. La vida mata, dicen. El cuerpo duele, habla sin parar, baila, la danza del sufrimiento, pide ser escuchado y encontrar su cielo, volar. Mi cuerpo exige ser escrito. Capítulo 2. Mi dolor es una boa. Olvidé la fecha, o, mejor dicho, nunca puse atención en ella. Es probable que haya sido un lunes de principios de agosto del año 2017. Era de noche, eso lo recuerdo bien. Habrá quien diga que es imposible olvidar la fecha del día en que fuiste atacada sexualmente. En fin, nunca intenté recordarlo, ni siquiera por si levantaba una denuncia. No podía pensar con claridad. Estaba en shock. Un extraño amodorramiento me mantuvo atolondrada por un año. Lo que sí recuerdo es que mientras un hombre me violaba y retenía en su casa, creí que iba a morir, que sufriría un asesinato, un feminicidio. En todo momento pensé en Alba, mi hija. Tuve terror de dejarla sin los cuidados de su madre. Gracias a los cielos, después de unas horas pude salir, llegar a casa, dormir. Al día siguiente, Alba dio sus primeros pasos. No pude sentir alegría, mis emociones estaban en pausa, como si la violencia hubiera apagado la luz. Esa mañana siguiente, la piel me picaba, tenía comezón. Tiempo después, ronchas de un rojo vivo aparecieron. Durante meses no fui capaz de hacerme cargo de aliviar el malestar de la picazón y el sarpullido. Estaba muda para muchas cosas y tenía la cabeza paralizada. Disminuyó la capacidad de mi cuerpo en cuidarse a sí mismo. Claro que necesitaba ayuda, pero para pedirla
Tuvo que pasar todo un proceso. Tenía poca energía física y mental, la cual gastaba en trabajar en una espantosa secundaria como profesora y en cuidar a Alba. ¿Quién cuida a las cuidadoras? Cuando a Alba también le salieron ronchas, a ella con mayor agresividad, su papá la llevó a consulta dermatológica. Dijeron que eran causadas por picaduras de ácaros. Le recetaron una crema, yo también la usé, y las ronchas se fueron. No creo en las coincidencias. La urticaria era mi cuerpo gritando, invadiendo también el pequeño cuerpo de mi hija de 1 año y medio. Meses antes de la violación, en la primavera de ese año, en un arrebato de enojo, le pedí el divorcio a Roberto, el papá de Alba, quien aceptó sin dudarlo. Es decir, fue de común acuerdo. Teníamos más de 2 años sin tener relaciones sexuales. El deseo sexual se había vuelto incontenible. Esa misma noche descargué una aplicación de citas para el celular. Buscaba escapar, tener atenciones de otras personas, salir de la jaula, divertirme, desahogarme. ¿De qué? Del malestar, supongo. Me di cuenta de que no podía ser madre de tiempo completo. Dudo que alguien pueda sin perder la salud. La construcción social de la maternidad es antinatural. Si me permiten la palabra, moría de ansiedad, necesitaba estar sola, completamente sola, atenderme, descansar, no pensar en nada. El dolor es parte del lenguaje del cuerpo y se alimenta de eventos traumáticos, pero el dolor también es un impulso de supervivencia. Al resistir el peligro y la agresión que se ejerce sobre él, llora, se enoja, externa su auxilio. Sientes dolor porque estás viva, decía mi padre. Cuando era joven sentía un peso lacerante en la nuca, no podía caminar erguida, algo ocurría con mi vista. Aunque el sol encandilara, yo tenía la percepción de que estaba nublado todo el tiempo. No levantarme de la cama es un síntoma cotidiano desde que recuerdo. Padezco fragilidad, cansancio crónico, depresión, cuerpo cortado, ansiedad. De niña sufría de insomnio, dolor de cabeza y pesadillas. El dolor se transforma, cambia de síntomas, envejece junto a nuestro cuerpo. El sufrimiento surge, el cuerpo se protege, construye estrategias para defenderse. ¿De quién? A veces de las inclemencias de este mundo, a veces de las inclemencias de él mismo. La primera persona que conocí por la aplicación de citas fue Leonardo, un astrofísico amable, alto y un tanto inseguro. Salimos de abril a junio, después él decidió terminar. Cuando sufrí la agresión, le escribí y conté. Para entonces ya era septiembre. No tenía a nadie de mi confianza cerca, solo a Roberto, pero me hizo un comentario revictimizante. Le pedí ayuda, me contestó que no podía dármela. Sentí horrible, pero lo entiendo. A veces no estamos en condiciones de brindar apoyo, aunque lo deseemos. Lloraba todo el tiempo, incluso en el trabajo. Levantarme de donde me había sentado era una dolorosa odisea. Tenía miedo de todo. Era como estar desnuda en zona de guerra. Agradezco el acompañamiento de Leonardo en esos días. Me abrazó, arropó mi llanto, me motivó a comer, a tomar terapia, la cual no inicié hasta después de 1 año, cuando los síntomas empezaron a salirse de control y los ataques de pánico empeoraban. Comencé a tener encuentros sexuales con hombres desconocidos y algunos conocidos, exponiéndome a situaciones de riesgo, deteriorando mi salud ginecológica. Desde los 20 años tuve bartolinitis crónica y había hombres que se quitaban el condón sin darme cuenta. No me juzgo, disfruté mi vida sexual con libertad y eso está bien. Lo que no lo está era mi salud mental y física. ¿Hay sentido de hacer tal división? En ese entonces todavía lactaba. Me sorprendió saber que tener relaciones sexuales me hacía producir leche. El sexo, el alcohol, el tabaco, la marihuana ayudaban a mantenerme sedada, pero no eran los medios para aliviar mis crecientes malestares. Además de que no tenía llenadera, siempre quería más y más. El único interés en la vida era entregarme al placer. Durante mucho tiempo
Dejé de ver a familia y amistades, solo estaba encerrada en mí. Cuando me separé de Roberto, pude tener tiempo para mí. El juego de la madre esposa es un agujero sin salida. Derrumbé muros y rompí cadenas para recuperar, por fin, tiempo para mí. Entonces pude comenzar a cuidarme. Le hablé a Esteban, un viejo amigo de mi adolescencia. Trabajaba en unos consultorios donde ofrecían terapia cognitivo-conductual y donde, por apertura, tenían una promoción. Si asistías de 12 a 3 de la tarde, las sesiones te costaban 100 pesos la hora, lo cual, por supuesto, fue de mucha ayuda económica. Recurrir a Esteban fue buena idea. Ahora, cada vez que tenía una cita a ciegas, para ayudar a sentirme segura, le enviaba a él nombre y foto del hombre con quien me vería, además de mi ubicación. Si tenía alguna crisis, le hablaba y enseguida iba a verme. A mediados del 2018 comencé la terapia psicológica y me diagnosticaron trastorno de estrés postraumático. Las enfermedades mentales parecen invisibles, pero son discapacitantes. Intentar ser funcional bajo sus dominios es por sí mismo doloroso. Practiqué técnicas para tratar de enfrentar los ataques de pánico, las adicciones, el historial de abuso sexual en la niñez, los estragos físicos y psicológicos de la maternidad, el aislamiento social persistente desde los primeros años de vida a la fecha y el reciente ataque sexual. En fin, los engranajes de este universo violento fueron una bola de nieve que me aplastó en vida y me dejó inmovilizada sin poder salir. Por el estado en el que me encontraba, lo mejor fue alejarme de todo, tratar de reponerme, callar, descansar del naufragio, pero pasan los años y sigo agotada. ¿Algún día veré la luz? ¿La plenitud existe? En el 2022 regresé a terapia. Tenía problemas con el enojo y la agresividad. Además, a pesar de que las crisis de pánico habían disminuido, aún experimentaba síntomas de estrés postraumático y la agorafobia seguía siendo insoportable, sumado a que no me permitía tener una vida normal. ¿Qué es normal? Como he dicho, salir de mi casa era complicado. Por eso quise sesiones en línea. A través de Zoom asistí a algunas sesiones de terapia narrativa con Carla. Todo muy bien, pero me costaba 350 pesos y las tuve que dejar. Además, ella era conocida de conocidas y ya no me sentía en confianza. Después de eso fui con la psicóloga Andrea a través de una colectiva feminista dedicada a la salud mental. También era terapia cognitivo-conductual. Esta vez me costaba 150 pesos y más adelante 170. Después de unos meses, Andrea me sugirió hacer una cita psiquiátrica. Me dijo que era probable que tuviera trastorno límite de la personalidad. Busqué especialistas en el tema y terminé acudiendo a Ana Isela, quien me hizo un diagnóstico. Ella cobraba 600 pesos y únicamente pude pagar 3 sesiones, pero creo que fueron suficientes. En el test y la interpretación de Ana Isela no salió precisamente un trastorno. Más que TLP, son síntomas de aislamiento social, me dijo. Tenía una serie de porcentajes altos, alrededor de 90, en las siguientes casillas: impresión negativa de mí misma, ansiedad cognitiva y afectiva, fobias, estrés postraumático, depresión cognitiva y afectiva, hipervigilancia, desapego social, trastorno del pensamiento, inestabilidad afectiva, problemas de identidad, propensa a relaciones negativas, actitud y agresión física. Comencé un tratamiento psiquiátrico con la doctora Karina. El medicamento me tumbó 2 meses en el sofá de la sala. Las crisis de ira y los altibajos emocionales disminuyeron. Ahora solo estaba largamente deprimida. Debía atender de inmediato el asunto de la comida. Gran parte del dolor corporal y debilidad se debían a la alimentación deficiente. Desde mi embarazo he tenido que lidiar con la inapetencia. Durante años pesé 50 kilos, no llegaba a subir más de 3 o 4 y volvía a bajar. Para adaptarme a mi miedo, huí. Me escondí como un conejo. Al mínimo soplo de desconfianza salía disparada a resguardarme. No me veía de otra forma que no fuera la de víctima, como si hubiera quedado marcada para siempre. Al mismo tiempo,
Me volví cada vez más agresiva. La semilla de la enfermedad se instauró desde mis primeros años de vida, tal vez incluso de bebé. Ahora lo sé, el dolor se transforma, madura, cambia de atuendo. Es decir, la violación fue la gota gorda que derramó el vaso. Mi salud cayó en picada, me desmoroné. Ya no sentía que cargara un peso sobre mis hombros. Ahora el dolor había llegado recargado de nuevos síntomas. 6 años antes del ataque sexual, Roberto y yo empezábamos a ser novios. Él observó mis síntomas y me insistió a acudir a consulta psiquiátrica. Queríamos casarnos, tener un bebé, ser familia, pero me pidió atenderme. No creí necesaria la consulta médica, pero escucharlo fue un alivio, pues eso significaba que podía sentirme bien. En ese entonces tenía un amigo psiquiatra. Acudí a él, me recetó un medicamento que tomé durante 3 años. Le dije que no tenía recuerdos de estar bien, ni de niña lo estuve, mucho menos de niña. Me diagnosticó distimia y me recomendó una psicóloga que me cobraría más barato. Pagaba 100 pesos la sesión en ese entonces. Duré 6 meses yendo a esa primera terapia. Dejé de ir cuando me sentí mejor. Pensé que todo se había arreglado, pero la travesía por encontrar bienestar aún tendría mucho por recorrer. No obstante, conocer mi dolor me ayudó a conocerme a mí misma, a tratar los síntomas y darme cuenta de que no soy mis enfermedades. En Diario del Dolor, María Luisa Puga describe su dolor como delgado, untuoso y oscuro, una cosa siniestra que acecha, trepa sigilosa sobre sus hombros y, como no puede quitársela de encima, la consume dejándola en los huesos. Puga padecía artritis reumatoide, por eso sus intensos dolores. Después de escribir su último diario murió de cáncer de hígado. Era fumadora. ¿Habrá sido alcohólica también? Su libro fue su bitácora de enfermedad. En él pudo llevar la cuenta de lo que le pasaba día a día, física y emocionalmente. En las primeras páginas de su diario, María Luisa compara el dolor con un gato, por encimoso. No queda de otra más que adaptarse a él, no tratar de domarlo, sino mantenerlo a un lado. Conforme su relato avanza, demuestra haberlo logrado, incluso se encuentra de mejor humor. Practica con cierta soltura la nueva rutina de autocuidados y ha aprendido a tolerar la burocracia de la salud. Se encuentra en silla de ruedas, moverse es una odisea. Y por supuesto, sigue escribiendo. Es ahí donde encuentra respuestas de cómo conciliar la vida ahora con un cuerpo dolido. Es la escritura la que me pregunta, ¿te vas a curar? La escritura es compañía y autocuidado, una interpelación frente al espejo. Me pregunto, ¿qué detonó la imprecisa llegada del dolor a mi cuerpo? ¿La vida misma? ¿La herida de nacer en un mundo adolorido? Sentimos porque existimos. Somos dolor y por eso trascendemos. Escribe Brenda Navarro en el prólogo de Diario del Dolor. El dolor es inherente al cuerpo vivo. No obstante, existen razones que lo recrudecen como la violencia sexual. Entiendo perfectamente la comparación del dolor con un gato, pero compararía el mío, a mi dolor, con un lobo colmilludo o una boa constrictora. Después de la violencia sufrida, mi agresor me vigilaba. Tuve que dejar de frecuentar ciertos espacios por miedo a ser vista por él, pero también comencé a tener temor de todas las personas, incluso familiares, y de todos los lugares. No me sentía segura ni en mi propia casa. Sentirse acechada es una sensación extenuante, desquicia. Vives una realidad que nadie más ve. Estaba segura de que cualquier persona me haría daño. Impresionantemente desconfiada, iba por la vida cuidándome de la gente. Fueron años muy difíciles, porque el cuerpo cambia, es carcomido por el exceso de miedo y queda expuesto a mayor vulnerabilidad. Mi dolor es una boa constrictora, porque se esconde en los lugares menos esperados. Me vigila con paciencia, salta sobre mí de un momento a otro, me inmoviliza, constriñe y rompe. Capítulo 3. Lucidez. Amanece. Logro apoyar los pies en el suelo y deseo abrir un hoyo. Quiero caer,
morir, desaparecer, apagar las ruedas implacables de la mente. La vida es un laberinto sin salida. Caminar duele, respirar duele. Mi salud empeora. Las células devoran a otras células. Partiré el día que decida darme un balazo. No pasa nada, me diré. ¿Estás bien?, me diré. No hay salida, espero que todo esto termine. Hay palabras en las suelas de mis tenis. Quemo horas en la pipa. Soplo ángeles en el aire. Del tiempo nacen demonios y pienso en el pasado. Me miro en el espejo, soy un espectro. La luz es amarilla y tétrica, como la de un sótano, como la de un túnel, como la de un anfiteatro. Los tonos sepia se manifiestan. Hay rayos de muerto en mi memoria. La poesía es un pájaro en el marco de la ventana que me despierta al amanecer y en sueños se entromete. Gozo es lo que mi cuerpo exige. Exige música, calor, exige poesía, exige otros cuerpos y exige silencio, soledad y otros cuerpos. 16 años. Estoy en un vestíbulo. Giro y giro como avioncito con las alas extendidas. Mi cuerpo se impulsa solo, vuela solo. Soy niña, soy feliz. Tengo energía en ese momento, pero llego a casa y escribo. Ahora la poesía es hiriente, melancólica. Diría que, sobre todo, la poesía de mis 16, después de jugar al avioncito, es lánguida, insondable, tumultuosa, extraviada. En ese entonces caminaba por las mismas calles que ahora, cavilaba, seguramente las mismas cosas que ahora. Soy una ruleta, una repetición. El impulso de la poesía es mi repetición, mi memoria, mis deseos. ¿Por qué quieres escribir?, me pregunto. ¿Qué es lo que tanto buscas? ¿La melancolía de los atardeceres llenando el agujero de tu abandono? ¿Tu pecho vaciado cuando naciste? ¿Crees que tu vida es una tragedia? ¿Una ruleta? ¿Un telescopio observando el mismo cielo todo el tiempo? Quise correr y no corrí. Quise jugar y no jugué. Quise salir de mi vanguardia y no lo hice. Prevenida, cuidadosa, aguardé. Viví para mí. Crecí en silencio. Mi formación es mía y solo mía. Fui una niña huraña. Los adultos me daban asco. Florecí para mí. Me hice egoísta, celosa de mi espacio, el cual defendía a capa y espada. El miedo paraliza, te secuestra, adormece y aturde. Controla tu cuerpo, bebe de tu sangre. El miedo me hizo huir, esconderme, cavar un refugio sepultado bajo tierra, meterme en la cama, cerrar los ojos, crear otras realidades. ¿Será poesía tus pesadillas con el infinito? 7 años. Sueño que estoy en el espacio. Es negro, plano, sin principio ni fin. Se ven algunos puntos minúsculos que supongo son estrellas. Yo, la niña, subo escaleras de naipes. Se van construyendo al paso y no terminan y no terminan y no terminan. Eso es mi cabeza, un tapete que no termina de extenderse, un hámster corriendo en una rueda sin llegar a ningún lado. Qué triste, soy un simple hámster, un hámster melancólico con un hueco rellenado en los atardeceres de mis 16, después de haber jugado al avioncito. He luchado por este espacio, el espacio de escribir. Lo he arrebatado, lo he inventado. Moldear, amasar, experimentar, lo creé a partir del impulso que la escritura tiene para salir, para extraer la vida onírica a la diurna y presumir sus propios sueños, para recordarlos vívidos así como fueron presenciados. Quiero escribir las calles que soñé y se dirigen al centro de la tierra, haciéndose cada vez más oscuras, tenebrosas y solitarias. La escritura es un laberinto de ciudades subterráneas. Quiero escribir con este hueco en mi pecho, no endulzarlo, sino embellecerlo. No, embellecerlo no. Más bien, darle lucidez. Es Homero. La lucidez es lo que busco con la escritura, esa misma lucidez de los sueños. Escribir, llenar el hueco de mi pecho con la lucidez de los sueños. Capítulo 4. Parir.
Usé faja a partir del 5º mes del embarazo porque el dolor de espalda me hacía tener pesadillas. Durante la mañana tenía algo de actividad ligera. A partir del mediodía me costaba y ya no volvía a pararme. Perdí el apetito, al principio por las náuseas, después cuando mi vientre comenzó a crecer porque me llenaba muy rápido. Toda la vida he procurado el desayuno, si no, me desmayo. Y en este periodo no fue la excepción. Desayunaba, tomaba un café. Por las tardes bebía 1 o 2 cervezas. Antes de estar embarazada bebía de 2 a 4 veces por semana. Preñada comenzó a ser diario. Solo 1 o 2, pero todos los días. Cuando nació mi hija no perdí el buen hábito. La gente decía que la cerveza estimulaba la producción de leche. Di pecho, año y 4 meses. El último periodo de lactancia ya tomaba 3 o 4 cervezas. Por supuesto, también sufrí depresión cuando embarazada. En consulta ginecológica me dijeron que por ahora no podía tomar medicamentos de este tipo. Cuando por fin parí, estaba tan exhausta en todos los sentidos y en ningún momento se me ocurrió atenderme. Encima comía cada vez peor. Bajaba de peso. A nadie, ni a mí, le pareció un síntoma de alarma. La delgadez se aplaude. Si has logrado seguir siendo flaca después de parir, se aplaude doblemente. Ser mujer y ocupar menos espacio en el mundo es elogiado. Yo misma en mis adentros me regodeaba de mi delgadez. Ahora me avergüenza, pero en ese tiempo fue lo único que me hacía sentir orgullosa de mí misma. Mi vida era un derrumbe. Estaba arrepentida de ser madre, no encontraba escapatoria. Ser cuidadora 24 horas y 7 días a la semana es un castigo. No tenía ánimos, fuerza ni tiempo para cuidarme a mí misma. Durante el puerperio llegó el terror de que mi hija desapareciera, que la secuestrara el narco, fuera víctima de trata y explotación sexual. Siendo habitantes de un país como este, la posibilidad del peligro me pareció elevada. Trataba de salir con ella amarrada a mi pecho gracias a una cangurera, pero el miedo al exterior logró privarme de libertad. Había escuchado de madres con sus bebés siendo sustraídas mientras caminaban en la calle. De niña también tenía miedo de salir. En ese entonces temía que los perros me corretearan y me mordieran. Con la adolescencia, el temor a la calle desapareció. Me gustaba caminar sin rumbo, visitar amistades, conocer lugares nuevos. Pero ahora, con Alba en el mundo, de nuevo el temor al exterior se instaló y recrudeció con el ataque sexual que ocurrió 1 año y medio después de que ella naciera. Fue frustrante. Mi hija deseaba salir, conocer el mundo. Se revolcaba presa de una madre temerosa de la vida. Sus potentes gritos me aturdían. De por sí, siempre fui de oído sensible. Innumerables veces enloquecí. Hubiera vendido el alma al diablo a cambio del silencio eterno. En mi mente rodaban 2 deseos contradictorios: que mi hija muriera y, por otro lado, el impulso de sacrificarme para que no desapareciera en manos de la explotación sexual infantil y demás violencias. Por un lado, tenía la urgencia de regresar a mi vida pasada, esa que se desvanecía ante mis ojos, y por otro, la de protegerla. Muchas mujeres han tenido partos traumáticos. En mi caso, por fortuna, no fue así. Decidí programar una cesárea. Siempre tuve miedo de las contracciones, la vagina dilatada y la episiotomía. Me arrebataba la idea de un cuerpo brotando de mis entrañas más sensibles. Me repuse rápido de la operación, pero de lo que sí sufrí fue de la lactancia. Gritaba de dolor cuando mi hija afianzaba su boca en mí. Los pezones me sangraron. El delicado roce de la ropa los laceraba. Por otro lado, el padecimiento de la espalda siguió presente. Tardaría varios años más en menguar. Las noches eran interminables. Alba se despertaba unas 6 veces por la noche. Hubiera preferido no compartir la habitación porque al menor ruido se levantaba como resorte. La muerte de cuna me tenía alerta. Sé bien que la hipervigilancia también se gestó en esta etapa. La ansiedad brotaba en tierras fértiles, creciendo victoriosa sobre mis llanos floridos.
¿Qué grado de trastorno tuve como para asegurar ser la única persona en el planeta despierta en las madrugadas? ¿Cuánto estaba sufriendo como para creer firmemente que mi hija no estaba segura conmigo, que mi sola presencia le causaba daño, que ella debía estar bajo el cuidado de su padre u otras personas? Parí y no me sentí madre. Mi vientre engendró y me negué a desaparecer. Estaba aterrada. Siempre digo que la maternidad es, en mayor o menor grado, traumática. No por el maternar en sí, sino por el contexto feroz en el que nos encontramos. Volteo atrás. No termino de entender cómo fue que estuve tan sola en el primer año de maternidad. Debía poder sin ayuda, eso creía. Nadie tenía que meter las manos en cuidar a Alba, además de su padre. Con el tiempo aprendí a soltar las reglas tradicionales del ser madre para no matar mi identidad. ¿Cuáles son los engranajes que tiene el sistema social para aislar a las madres? Nosotras damos vida y lo que recibimos es muerte. En ese tiempo deseaba estar sola sin hacer absolutamente nada. Necesitaba calma, descanso. Esa fue una de las razones por las que quise divorciarme, la soledad. El autoexilio era mi único deseo y salida de emergencia, aunque también llegó a ser sarcófago. Una vez separada, logré tener la mitad de la semana para mí. Cuando ella estaba con su papá, no salía del cuarto ni para comer, bañarme o lavar mis dientes. Hasta Sebastián le negaba compañía. Si se acercaba, recibía un zapato de mi parte. Mi casa era un desastre. Yo era un desastre. Ruinas apiladas después del terremoto. Y entre más ansiedad, la libido crecía. Me masturbaba, pero nunca estaba satisfecha por más sexo que tuviera. Esta situación me tenía alterada. Cuando Alba era aún bebé, tomaba siesta a mediodía. Era muy difícil hacerla dormir porque le daba sueño, y en lugar de cerrar sus ojos con mi arrullo, lloraba sin parar. Un paseo en carriola hubiera sido buena opción, pero ya he dicho cuánto trabajo me costaba salir, sobre todo con ella. La opción que tuve fue dar paseos en la seguridad del auto. El ronroneo del motor lograba dormirla, no sin antes recorrer calles y calles de 3 o 4 colonias a la redonda. Entonces me estacionaba bajo el techo fresco de un grupo de árboles llorones. Con ayuda de los retrovisores estaba pendiente de la poquísima gente que pasaba. Acto seguido me metía la mano en el pantalón y me tocaba. Después de terminar me ponía a leer. Una vez despierta Alba, regresábamos a casa. Capítulo 5. Memorias pavorosas. Los grillos hacen la noche en mis orejas. A estas horas el estado de somnolencia es más intenso. Sebastián añora aves sin alas y lame sus bigotes. Soy un trapo escurrido sobre la cama. Mis movimientos son torpes, veo borroso. A mediodía comienzo a tomar y fumar. Así que a esta hora ya tengo resaca, además de estar hiperpacheca. Como es de esperar, mi conversación es errática. No obstante, la mente tiene los ojos abiertos y por ahí yo salto a su universo. Es como soñar despierta. Para no olvidar lo que veo dentro de mí, hago anotaciones que más adelante desarrollaré en el procesador de textos. Bebo el último trago de hoy. La luz cálida de la lámpara colorea la atmósfera de mi habitación. Los rincones permanecen en penumbra, borrando los límites del espacio. Un contrapunto sale de la bocina azul. Sensaciones se multiplican sobre mi cama. La humedad del ambiente se presenta inesperada y me inunda de bosque y pasado. Ay, esa delgada línea entre el placer y el dolor, la adicción. A los 15 años comencé a beber alcohol y fumar tabaco. Mis favoritos eran los alitas. Qué buen nombre tenían, combina con mi simbología personal. Eran sin filtro, de papel arroz, el cual lamía para apreciar su sabor dulce. Costaba 7 pesos. Los compraba en una tienda de abarrotes donde tomaba el transporte para ir al centro de la ciudad, donde iba a la escuela, a ver a las amistades, a dar la vuelta. Cuando los dejaron de vender dejé de fumar.
Las demás marcas no llenaban mi gusto. No obstante, la adicción es paciente. Poco a poco empecé a tolerar otros sabores. En ese entonces fumaba cajetillas enteras. En mi mochila cargaba varias. Me daba horror quedarme sin cartuchos. Las adicciones no son una causa, son una consecuencia. Las adicciones son una forma de sobrellevar los malestares de la vida. Brindan al cuerpo un analgésico, pero a la larga destruyen. Así es como el alcohol y el humo vinieron a mí para esconderme placenteramente a ver crecer mis ríos subterráneos. No es tan fácil darse cuenta de que se tienen adicciones, desde abuso de sustancias hasta comportamientos dañinos. Tanto la psicóloga en turno como mi psiquiatra me lo hicieron saber. Me cayó el 20 cuando volteé atrás y vi que llevaba años consumiendo alcohol y marihuana todos los días. La soledad ha sido compañía. Desde muy chica pasé mucho tiempo sola y en ese pequeño lugar hice mi oscuro jardín. Las enfermedades mentales son los canales que me unen a mi infancia solitaria. El aislamiento social llega a ser un lugar de confort y calma, pero en exceso amustia el cuerpo. Las personas sobrevivimos dentro de una colectividad, así como todos los seres vivientes en un ecosistema. Fuera de ella, durante tiempos prolongados, se corre el riesgo de sucumbir. La soledad fue una táctica de autocuidado ante el dolor, pero además fue el contexto que me tocó vivir, ese de cantar dentro de un sótano. ¿Para quién? Pues para mí. ¿Para quién más? ¿Será por eso por lo que me hice tan egoísta y retraída? Solía prender la televisión. Sus sonidos me ayudaban a concentrarme, a distraer la angustia. Recuerdo muy bien las historias, los deseos y las fantasías de mis primeros años de vida. Tengo en la memoria un bosquejo cartográfico de lo que ocurría en mi pensamiento en cada época. Sufría tristeza, desolación, ansiedad. Me sentía abandonada, pero a la vez, cuando llegaban mis padres a la casa, mi territorio, transgredían mi calma y me ponía de malas. Rompían mi burbuja de mundos imaginarios para transportarme en un segundo a la odiosa realidad. Sufría su abandono, pero también su presencia. Con la pubertad llegó la menstruación, la rebeldía, los amigos, las primeras fiestas, MTV, los niños que me gustaban, las idas al cine, el uso en solitario del transporte público, los CDs, las escoltas, la mecanografía, los diarios, las cartas, la mejor amiga, el crunch, las pretendientes, la irreverencia, las pijamadas, el juego de la botella, los libros, las reuniones en el parque, la estatua embrujada de la Llorona, la esquina de la escuela donde nos juntábamos saliendo de la primaria. Ahora que lo pienso, podría contar como una buena época. Pero cuando entré a la secundaria, tuve una de mis depresiones más fuertes que recuerdo haber sufrido. Tal vez por eso necesité escribir y comencé a llenar libretas como una medium que escucha a los muertos. ¿Qué haríamos sin la memoria? ¿Qué haríamos sin sus recuerdos imprecisos? ¿Qué haríamos sin la ficción? Hace poco encontré una fotografía mía de cuando tenía 16 años. Estoy afuera del departamento donde vivíamos con mi familia en aquella época. Traigo un pantalón de mezclilla ligeramente acampanado, una blusa holgada azul, el cabello suelto arrasado por el viento. Ese entonces iba a la farmacia Guadalajara a revelar rollos. Siempre me gustó la fotografía. De esas épocas recuerdo mis balbuceos físicos y no físicos. A todos lados llevaba mi guitarra cargando en el hombro y tocaba donde fuera. También recuerdo bien los atardeceres, la quietud, las horas en mi habitación, rayoneando cuadernos y la permanente depresión. Me sentía perdida y muy presionada por elegir correctamente una vocación. Me era imposible levantarme temprano. Tomaba siesta toda la tarde y me dormía en la madrugada. Pasaba la noche escuchando música, tratando de escribir en la enorme y brillante hoja de blanco de la pantalla de la computadora. Mi memoria continuamente viaja a los años adolescentes. Me pregunto, ¿qué hubo en ese tiempo que tanto me hace recordarlos? Hago una lista de la respuesta. Música, música, música y sueños lúcidos.
Con la adolescencia arribaron los sueños lúcidos. Si algo me hizo persistir en la escritura fueron esos sueños. Tenía el deber de dejar constancia de la existencia de esa mitología onírica que guarda mi esencia. Aprendí a volar en los sueños corriendo. Entre más rápido movía las piernas, lograba despegarme del suelo. Más adelante esta capacidad dio un salto a la metamorfosis. Una noche abrí los ojos a un sueño y mi cuerpo era de viento. Etérea, fresca, ágil, comencé a hacer aquello con lo que más me identifico. Así fue como nació de mi universo onírico la voladora, una personaje descalza, con vestido blanco, vaporoso, con una espada de cristal que aparece en su mano cuando es necesario combatir. ¿Qué significa la música para mí? Es la voz que escucho y escribo. ¿Qué significan mis sueños? Son la voz que vivo y escribo. A los 12 años empecé a escribir porque quería hacer canciones en mi guitarra. El resultado fueron libretas llenas de poesía y 3 rolas. La música para mí es una fuente poderosa de imaginación, sensibilidad y gozo estético. Motiva las ideas, el vuelo. Mi lugar mágico es donde estoy bajo los influjos de la música, el alcohol y la marihuana. La escritura es esa urgencia de pintar los paisajes interiores que experimento para que no se vuelvan polvo con el tiempo. Es la memoria, el motor de la escritura. Por eso, ahora con estas palabras, volteo hacia el pasado para verme frente a frente. Vislumbro a una adolescente preparatoriana. Carga en el hombro una guitarra y en la espalda una mochila de mezclilla rota con mal hechos parches de tela. Entre los dedos amarillentos, un cigarro sin filtro es la chimenea de la casa de su cuerpo, pero no puedo ver su rostro. Está cubierto de una nube de humo. Capítulo 6. Cuaderno. Hay vastedad en la vejez, porque la quietud es plena, mas nunca inmóvil. Miraré mis pasos por los senderos de mi casa. Recordar fragmentos, hacer collage y colgarlos en las paredes será mi rutina. Seré la misma, pero más callada, más risueña, más mandona, más astuta. ¿Qué estabas pensando en enero del 2025? Preguntarán. Yo no sabré responder. El olvido es el protagonista de la memoria. La duda me dará vueltas durante días. Tomar tiempo para indagar seguirá siendo también parte de la rutina. Deshojaré mis archivos, los digitales, los físicos y los fantasmales, y haré un herbolario con ellos. El tiempo será por completo siempre presente. Mi último respiro nunca sucumbirá. No sé por qué he sido agresiva con los hombres. Cuando me enojo les pego. Solo una vez empujé a mi madre. Cuando la sentí más frágil que yo, paré. Ella es una mujer añosa. Entre los 10 y 12 años les enterraba las uñas a los niños y me molestaban. Creo que me sentía acosada. Más adelante di cachetadas, patadas, golpes a puño, jaladas de greña. No me arrepiento en lo más mínimo. Sí, soy una mujer agresiva. Tienen suerte de que sea flaca y debilucha. A un novio le di un palazo en una mano con una escoba. No se preocupen, se hizo una radiografía y todo bien. Ellos suelen salir invictos en este tipo de situaciones. Hasta eso, no me han regresado los guamazos. Si lo hicieran, de un empujón me doblegarían. No lo han hecho por la misma razón que no golpeé a mi madre, porque me sienten débil. He trabajado manejo de ira en terapia. Trato de gestionar mejor las emociones. Mi agresividad afecta en primer lugar a mí misma. Los golpes que doy suelen dejarme adolorida. Entre el forcejeo me puedo golpear la cabeza y quedar muerta. No me escudaré argumentando que soy violenta por mi historial de vida. Asumo la responsabilidad de mis actos. Aquí el asunto es, ¿de dónde viene tanta ira? ¿Qué me está queriendo decir mi cuerpo? En la mayoría de las circunstancias hablo demasiado poco. Hay algo de chocante cuando me percato que he hablado más de lo que acostumbro. Me gusta pararme frente al librero y voltear al pasado. Mirar sus lomos me trae recuerdos. De repente abro algún libro, lo hojeo
y pesco 2 o 3 frases señaladas. Entonces recuerdo aquello que me hizo sentir y pensar la primera vez que las leí. Mi librero es una forma de álbum fotográfico y una parte de mi memoria. Llevo semanas o tal vez meses queriendo cambiarlo de lugar. Me gusta verlo desde perspectivas distintas. Como a las plantas, los libros, hay que girarlos para que les dé sol por todas sus caras. El libro nunca deja de parir. Mi librero me ha acompañado a través de los años. Una noche vi como un fantasma lo trepaba como a un muro. Mi librero también es altar y espejo donde me miro e increpo. Cuando muera, las personas verán mis libros como si fueran yo. Mi librero es parte de mi memoria. Recuerdo bien la cara de horror de mi padre cuando me vio golpeándome a mí misma. Me di manotazos violentos en la frente, en toda la cara, en el pecho. Las autolesiones son una forma macabra que el cuerpo tiene para regularse. Cuando pierdo control debo pegar o pegarme. No me enorgullece ser agresiva, pero nunca me he arrepentido. He sentido vergüenza conmigo misma, sin embargo, no me lamento. Hacerlo sería negar lo que he sido, y eso jamás pasará. Hace años que no llueve. De vez en cuando el cielo se nubla. Huele a humedad y cae un chipi chipi, pero eso es todo. Extraño escuchar la lluvia tronando en el cristal de las ventanas. La última vez que vi llover toda la tarde fue en verano de 2020. Extraño su arrullo, su voz menguando los gritos en mi cabeza. Cuando era niña podían pasar días enteros sin dejar de llover. En la adolescencia caminaba bajo la lluvia, me hacía sentir rebelde. Los lagos se convirtieron en desiertos en unos cuantos años. Levantan torbellinos de arena que llegan a las ciudades. Son los fantasmas del agua muerta. La teoría de los bosques marchantes. Hace poco leí sobre la existencia de unos árboles a los que apodan marchantes. Sus raíces descansan sobre la tierra y tienen la capacidad de deslizarse 2 o 3 centímetros al día, es decir, unos 20 metros al año. La razón es obvia, van buscando mejores condiciones para subsistir. Así me siento. A pesar de todos estos años de aislamiento, he podido escurrirme poco a poco de mi cama a otras partes de mi casa, incluso fuera de ella. Hace poco me preguntaron cuál sería el arma que elegiría para enfrentar un apocalipsis zombie. La respuesta me vino de inmediato, porque anteriormente ya me había hecho la pregunta. He pasado mucho tiempo reflexionando sobre esto. El gusto por el tema zombie ha sido recurrente a lo largo de quizás 20 años. Tanto me atraen los zombies que es uno de mis sueños recurrentes. Por lo tanto, cuando me preguntaron sobre el arma que usaría, yo ya tenía la respuesta, misma que llegó un día estando en la cocina de la casa de mis padres. Necesitaba destapar una cerveza y cuando abrí el primer cajón junto al fregadero, lo supe de inmediato. Un picahielos. ¿Por qué elegiría un picahielos? El mango es cómodo para mi puño, ligero y manipulable. Se puede llevar fácilmente encima del atuendo y te asegura un entierro certero en el cráneo del ser querido que días antes tuvo síntomas extraños y ha dejado lleno de virus tu hogar. Creo que es buena idea llevar conmigo un picahielos a todas partes. ¿De dónde viene tanta agresividad? ¿De mi padre pateando a mi madre detrás del sillón? Capítulo 7. Jardín. Recuerdo a mi hija recién nacida imitando un sonido. Sss. La recuerdo. Después, con un juguete en las manos mientras teje historias con sus labios agujas. La veo ahora. Ha tomado el lápiz y traza una línea imitando la escritura, pero es que no la imita. Conoce sus propios recursos de expresión y los usa para exponer en el papel lo que está dentro de ella. La escritura es un oficio ancestral, es donde se inmiscuye la motricidad fina y es capaz de abstraer lo que habita en nuestro cuerpo a través de signos lingüísticos. ¿Cuáles son los hilos que unen nuestro pensamiento, nuestra imaginación, nuestro sentir con las grafías en el papel? Una de las grandes experiencias vividas con Alba ha sido observar cómo una ser humana va construyendo su lenguaje.
No aprendemos el habla y el pensamiento de un momento a otro. Se va desarrollando, como una semilla. Veo mis plantas. ¿En qué justo momento la semilla germinó el trazo de su verde exuberancia? ¿Dónde habito? ¿Desde dónde escribo? Desde pequeña hubo algo en los cuadernos que me sedujo. Los coleccionaba, se los pedía a los reyes, los hojeaba, contemplaba su vacío. El temor por llenarlos hizo que los usara apenas, pero necia, la escritura salió en otras expresiones artesanales sobre las hojas. Garabateaba, citaba, recortaba, pegaba, aba. Tenía tal vez 11 años. Un día, decidida, como muchas de nosotras, inicié un diario. Había planeado que plasmar en uno de ellos, es decir, los acontecimientos y sentires de ese mismo día. Como valentía escribí algunos renglones y puse punto y aparte. Me detuve. Leí. Esta experiencia inicial simbra hasta mis días. Ese conjunto de palabras no nombró lo que deseaba. Si bien por mucho tiempo me invadió la frustración por creer que no vertía lo deseado en el papel, lo cierto es que mi necesidad de intentarlo siempre fue más grande. Mis cuadernos adolescentes estaban llenos de escritura automática, metáforas incomprensibles, cuentitos multicolores, sensaciones, escenas sin contexto, lugares comunes, imitaciones, collage de palabras, musicalidad y mucha irracionalidad. Todos ellos no desaparecieron, resuenan dentro de estas palabras. Durante años creí que ese periodo inicial no era escritura, pero claro que lo es. Nutrí innumerables textos y aunque me creí vencida por el fracaso, un mundo fantástico se desbordó como el agua de un orgasmo. Soy necia en seguir mis pasiones. Ellas son la única brújula y destino. Son mi necesidad que resiste a no dejar de ser yo misma. Escribir es autoafirmación. La imaginación fluye, nada puede detenerla. Es árbol que rocía de semillas periódicamente. Algunas germinan, otras nutren, pero ninguna es desperdicio. Nada que nuestra mente experimente es desperdicio. Escribir es vía, auscultación, aventura, juego de espejos donde te reconoces. Escribir es cuidar un jardín cada día, retirar hojas secas, admirar las flores y los retoños, acariciar, despedir a las marchitas, contemplar. La jardinería es talacha, hábito y oficio. Escribir es mirarse a los ojos mientras metes las manos en la tierra. Subsisten bosques sembrados por el fruto de nuestra voz. Palabras de todos los tiempos, pasados y futuros, se unen con la nuestra y nos descubrimos en ellas. Capítulo 8. Alba. Trato de evitar llorar frente a Alba, pero ese día no pude contenerme. ¿Qué tienes ahí?, me pregunta mientras con su dedito apunta a mis ojos. Ella ronda los 3 años en ese momento. No está confundida o perpleja. Tiene una verdadera curiosidad por saber qué es lo que tengo en el ojo. Son lágrimas, le respondo. Mamá está triste y por eso llora. ¿Te limpio? Entonces yo lloro más, por su bondad, por el amor que veo brotar de ella, así como si nada. Me quito los lentes, me acaricia las mejillas con la motricidad propia de su edad, es decir, con aparente torpeza, pero suavemente. Lo hace con esmero, con calma, concentrada en su objetivo, como todo lo que ella se propone hacer. Ahora su atención se enfoca en mí, y sé que eso es amor. Respiro para calmarme. En unos momentos todo vuelve a la normalidad, y le doy de comer porque aún le gusta que le dé de comer en la boca. Y yo lo hago porque sé que un día me pedirá que lo deje de hacer y yo extrañaré un poco o mucho la forma de cómo abre su boca lo más que puede porque no le gusta ensuciarse su vestidito. Así dice ella, mi vestidito. Luego subimos al 2º piso. Nos acostamos en mi cama. Estoy a punto de ponerle el YouTube cuando se me queda viendo a través de los lentes y me pregunta, ¿ya te curaste? No me esperaba el verbo curar, y lloro de nuevo.
esta vez de felicidad, aunque siga triste, dolida, con ese sentimiento de abandono, pero feliz porque me doy cuenta de la capacidad intuitiva de Alba para acompañarme, cuidarme, darme amor. Le contesto que sí, que ya me curé, pero no es verdad. Se me queda viendo, verificando mi respuesta, y como me ve tranquila, me pide poner música. Luego ríe y brinca en la cama, me toma de las manos para impulsarme y poder brincar más alto. Pero, ¿por qué estaba llorando? Acababa de tener una de las discusiones más fuertes que he tenido con mis padres. Ellos entraron a la casa sin consentimiento. Yo tomé un palo de escoba para defenderme, para defendernos a mi hija y a mí. Hubo forcejeos, insultos, moretones. ¿Llamamos a la policía? Mi mamá le pregunta a mi papá. Ya me habían amenazado antes con denunciarme al DIF por tener pelos de gato en todas partes y varias veces me corrieron de la casa donde vivía y de la que eran dueños. Después ambos se fueron. Yo lloraba sin contenerme. Alba vio todo desde la cocina. La había dejado sentada sobre la mesa. Ella gritó en todo momento, pero sin posibilidad de bajarse. El espectáculo desafortunado se había llevado a cabo en el patio. Ya nos habíamos golpeado con ellos, pero no frente a ella. Los sucesos ocurrieron justo antes del inicio de la pandemia del 2020. Después del episodio, mi hija dejó de preguntar por ellos durante 3 meses. No sé cuánto tiempo le llevó procesar el evento o si es algo que aún no termina por entender. A los años después, Alba me preguntó un par de veces por qué había agarrado la escoba esa vez. Creo que su memoria no pudo guardar elementos de la pelea, pero la de su madre con una escoba en la mano, en plan de defensa, es una imagen que sí se le quedó grabada. ¿Por qué las brujas usan escobas? Siempre hay una a la mano y funciona como un arma de defensa. Mi boca canta una nube, de Yuri Bautista, página 57. Capítulo 9. Gato. La analogía del gato y el dolor de María Luisa Puga me hace detenerme a pensar en Sebastián. Él y yo llevamos 13 años conviviendo y claramente ha estado enamorado de mí. De chiquito, se acurrucaba detrás de mis rodillas. Cuando creció, sus lugares favoritos eran mi cabeza y cuello. Ahora ya no lo hago, pero él, si me ve acostada, se encaja en mi cintura y todo su peso es soportado por la columna vertebral. Me doy cuenta de que lo tengo ahí, precisamente por el dolor. Entonces lo corro, avienta un maullido y sale del cuarto. Después, sigiloso, regresa y se coloca en la esquina de la cama para después, poco a poco, acercarse sin que me dé cuenta. Constantemente debo apartarlo de mí. Supongo que no sería demasiada mi molestia si no pasara tanto tiempo acostada, que es cuando suele buscarme. En nuestros primeros años juntos tomábamos largas siestas. Por supuesto que he dormido con otras y otros gatos, aunque por múltiples circunstancias, mucho menos tiempo. Como he contado, con el embarazo el dolor de espalda se hizo insoportable. Por lo tanto, también él. Cargar kilos ajenos es cansado, incluso perjudicial, pero él siempre ha insistido en treparse con todo su empalago y como no respetaba mi consentimiento, reíamos. Bueno, él es un gato, no iba a entender razones. No obstante, cuando mi hija nació, fue su buen compañero de siestas. A ella sí le respetaba su espacio, colocándose a un palmo de distancia. Las mascotas nos dan más de lo que las personas les damos. Acompañan sin dudar. Te eligen y exigen con chillidos sus derechos. Reprochan y al mismo tiempo brindan cariño. Íntegras, ellas llegan al final con nobleza. Me olvidé de Sebastián cuando parí. Le tomé cierto hastío y por años le cerré la puerta. Pero no solo a él, sino a otros seres vivos. Como he dicho, simplemente necesitaba estar sola. De un tiempo para acá hemos podido convivir un poco de nuevo. Incluso hay noches que lo dejo dormir conmigo. Pero eso sí, con sus debidos límites. Si empieza a dar lata, por ejemplo, si camina sobre mí, si escucho su ronroneo insistente o sus bigotes me empiezan a dar comezón, lo corro sin sentir la más mínima culpa. Es más,
Podría decir que disfruto correrlo, aunque entonces Alba le abre la puerta sin pensarlo 2 veces y lo consuela, lo defiende de mis enojos. Detesto llegar a la casa después de unos días de ausencia y recibir sus maullidos estridentes y quejosos. Con los años, mis sentidos se han vuelto más sensibles. Varias veces me han comentado sobre mi relación amor-odio con él. Bien que lo quieres, me dicen. Claro que lo quiero, pero como al dolor, mejor de lejos, donde su presencia no me agobie. Capítulo 10. Nube rosa. Naufragué por mares turbulentos. Mi cabeza daba vueltas como la peor embriaguez. Cuando por fin las olas se aplanaron, vi a lo lejos una nube rosa. Pensé que sería un llamado y el hambre apremiaba. Desembarqué en una isla pequeña. La nube coronaba la cima. Contemplé el paisaje. El océano era apacible y también rosa. No puedo explicar el viaje inesperado que había hecho. Quise trepar hasta la cumbre. Algo me esperaba. No podía ser de otra manera. Me encontré con árboles de frutos maduros de los más variados tonos pastel. Los engullí sin preguntarme si eran venenosos. Entonces, el sonido de un chorro de agua me llevó a encontrar una cueva, un lobo, una serpiente. Un loco embrutecido podía vivir ahí, pero la sed hizo que entrara a ella a pesar del temor. ¿Qué podía perder si perdida me encontraba ya? Todos mis seres queridos me tomaban por muerta desde que el barco fue hundido por un grupo de necios estúpidos. Bebí del agua multicolor que en el interior de la roca expelía y sentí paz. Vagué a ciegas con paso lento bajo la penumbra absoluta. ¿Era el limbo? ¿En realidad había muerto igual que todos y me di a la oscuridad? Ahora yo era la oscuridad. Pero nada es eterno. Un día salí y llegué a la cima. La nube rosa seguía allí, gigante, psicodélica como un unicornio, y estaba justo sobre mi cabeza. Cuando volteamos a vernos nos reconocimos. Me percaté de que algo le exhalaba y me puse a buscar el origen. Así fue como encontré una casa diminuta. La tomé con mis manos. De su chimenea el humo rosa salía imperturbable hacia el cielo. Con delicadeza, no quería molestar, toqué la pequeñísima puerta con la uña del dedo índice. Al acercar el oído en espera de respuesta, el humo entró por los poros de mi nariz. Aspiré el olor de mi llamado y se me enchinó la piel. Florecí de deseos y, sin pensarlo, introduje la chimenea en el nidal de mis labios. Di una profunda fumada. Sentí cómo la solidez de mi cuerpo, en un estremecimiento placentero, perdía su pesada carga para sublimarse en ligero humo rosa. Floté hacia el cielo. Fui una gran nube. Desde allá arriba vi todas las cosas habidas y por haber. Fui cada estrella en el firmamento, cada gota de agua, cada grano de arena. Quise concentrarme en uno de mis infinitos ojos. ¿Qué es lo que vi? Estoy sentada con una frazada sobre las piernas en invierno. En una bocina, un adagio. Mis manos teclean en una laptop. Cada tanto, bebo cerveza de una lata y doy caladas a un porro cuyo humo también es rosa. Me levanté. La manta cayó. Caminé hacia el baño. En el inodoro, un hombre llamado Jesús Antonio Niño Mendoza agoniza en pertinente silencio. Y yo no sentí nada. Parada, me bajé el pantalón. Mi orina se escuchó gozosa, cayendo sobre Jesús Niño, quien empezó a delirar de dolor. Debía ser ácida o mágica porque derritió su cuerpo de violador en serie, pianista mediocre y asqueroso. El dolor que experimentó debía ser insoportable, pues suplicó misericordia mientras sus venas explotaban. Me reflejé en el espejo del lavamanos. Mi sonrisa fue un manantial. Cuando bajé la palanca del retrete, Jesús Niño siguió sufriendo, y lo hace aún ahora que es parte del gran océano. La placidez que siento al contemplar la escena me lleva de regreso a la isla. Vuelvo a mi cuerpo de siempre y la casita humeante sigue en mi mano. Al ver que nadie abría la puerta, me asomé discretamente por la ventana. Todo era rosa. Incluso la diminuta mujer fumando de una pipa en forma de casa con techo de 2 aguas.
El humo lo echaba por la chimenea, el mismo humo que forma la gran nube que corona la isla. Me asombré de su poder. «Déjame entrar, pequeña mujer rosa», le dije. Sin decir nada, entró en mi ojo y me vi en ella. Me vi en mí que ahora soy diminuta y no dejo de fumar para luego echar el humo por la chimenea y seguir gestando la gran nube que también soy yo. Me gusta asomarme por mi ventana, contemplar los atardeceres multicolores que pintan el mar apacible. Me gusta ver más allá donde otras islas expelen su nube. Me gusta sobre todo aspirar y exhalar. Aspirar y exhalar. En una cadencia que me mantiene en el círculo de la vida, donde soy gaseosa y me mezclo con el viento, donde me desbordo en lluvia en un orgasmo que dura días para descansar después en los lagos y sentir cómo el calor me evapora. Capítulo 11. Diario de abstinencia. Viernes 17 de julio 2020. Aquello que se ama con violencia termina por matarnos. No recuerdo un solo momento que no haya tenido los genitales excitados. Sábado 18 de julio 2020. Tuve un día aburrido. Aunque pude cocinar, comer algo con cierto apetito y escuchar música, no logré concentrarme. He pasado el día cansada, con sueño. Dormí 3 horas a mediodía. Creo que tuve pesadillas. Después, vi un par de conferencias, estuve atenta y descubrí 2 o 3 cosas interesantes. Aún no termina el día. No sé a dónde dirigir mi pensamiento. Quisiera enfocarme en algo estimulante para terminar relajada. No sé si sea necesario encontrar un reemplazo a mis orgasmos o solo evitar enloquecer. Hay música y ruido de fiestas en el barrio. Es molesto, me alteran los nervios. Cantan gritando canciones rancheras. Pensé que controlar el flujo de imágenes sugestivas en mi cabeza sería lo difícil, pero no, al contrario, evitarlas se ha dado de manera fluida. Lo que no puedo controlar es lo que siento. Mi vulva está hinchada. La mantengo lo más suelta posible. No quiero apretarla. Así, evito desatar su ímpetu, pero con todo y mis esfuerzos, la sensación ha corrido hasta los glúteos y espalda baja. Ahí, un calambre se tapa la boca. Mis piernas están dispuestas a moverse. ¿Será peligroso si muevo la cadera para soltar un poco de aquello que se quiere desbordar? Solo un poco, poco. Poco es lo que mi cuerpo no conoce ni consiente. Mi cuerpo es inherente al desborde. Fumo, escucho y me quedo dormida sin darme cuenta. Domingo 19 de julio, 2020. He pasado el día pensando en dónde canalizar mi energía sexual. Escribir este diario es uno de esos lugares. Otra, hacer y fortalecer vínculos con algunas amistades. Tal vez haya que beber un poco más. Tengo que reflexionar sobre el miedo, la ansiedad y los ataques de pánico, sobre el sexo, la sensualidad y el erotismo. De música un tanto. Y de la creación dentro de 4 paredes y de la creación fuera de esas 4 paredes. Necesito recuperar la concentración de mi niñez. Creo que es posible separar la compulsión de la sensualidad. También necesito escucharme. Estaba fumando y me topé con una foto sugerente en internet sin pensarlo. No pude dejar de mirarla. Con una reprimenda evité tocarme. En eso, una imagen apareció de exabrupto en mi cabeza. Mi madre, ya muy anciana, muriendo en mis brazos. Me sobresaltó la escena y al instante quedé seca. Después de un rato ha vuelto la excitación. Es raro terminar el día sin masturbarse. Lunes 20 de julio 2020. No quiero que mi deseo desaparezca. Quiero que mi deseo no me devore. Desde hace un tiempo tengo pensado en hacer amigas. Hoy me visitó una, Amparo, y no pude evitar excitarme. Es decir, mi amiga no me gusta de esa forma. No obstante, me excité con ella. No por Amparo en sí, sino porque estar con personas me dispara la libido en menor o mayor grado, aunque yo la veo horrorosa. Espero no se haya dado cuenta Amparo.
Si hubiera sido un hombre, no me hubiera importado mi periodo de abstinencia. Lo habría seducido. Pero con una amiga prefiero no hacerlo. ¿Será porque a ella la respeto y a los hombres no? Fue buena idea convivir con Amparo. Necesitaba ver a alguien fuera de lo sexual, escuchar sus historias, conocer otras formas de vivir, unas donde el sexo no es el centro del mundo. Debo aclarar que me gusta mi sexualidad. Es apremiante saber que hay personas diferentes a una. Mi cuerpo seguirá pidiendo su dosis de placer. Puedo vivir con esa sensación. No solo no tiene por qué desaparecer, sino que no está mal vivir con urgencia, creo. El cielo de la noche es muy oscuro. Su silencio me transporta a lugares improbables como la superficie de una lengua verde en medio de la protección de la inmensa selva. Ando un poco ebria y tibia. Eso está muy bien por hoy. Las conferencias me siguen inspirando. Empiezo a pensar que la abstinencia no será tan difícil como temía, aunque las sorpresas suceden y a veces son necesarias. ¿Saben qué pasa? Que mi clítoris es la cabeza siempre hinchada de mi cuerpo calamar y me impulso con mis tentáculos cuando respiro. Las redes sociales son un peligro. Cuando menos te lo esperas, una imagen sugestiva aparece. Tu cuerpo se inmoviliza y retuerce después. Vi una foto, luego otra. Me había pedido a mí misma no ver nada de nada, pero seguí viéndolas, imaginando que intervenía en esos cuerpos. Me controlo, respiro. Me quedo callada tratando de averiguar qué hay debajo de mi deseo carnal, qué es lo que le da cuerda a la carne insaciable, cuál es el hambre de mi fatiga, de mi angustia. Martes 21 de julio 2020. No sé en qué estaba pensando. No lo lograré. Lo volví a hacer. Vi fotografías. Esta vez no me las topé de la nada. Yo las busqué deliberadamente. Pero igual que ayer, solo las vi e imaginé sin tocarme. Hay algo de molesto en eso, en ver fotografías. Quiero dejar de hacerlo. Miércoles 22 de julio 2020. Estoy aburrida, apática, más que triste, harta, agotada. Las paredes de mi casa me hacen sentir abandono, un vacío espinoso. Me perfora la boca del estómago. Es un agujero negro. Digo abandono e imagino una muñeca vieja, la antigua felicidad de una niña, pero que ahora está roída entre los escombros de una casa. La niña ya no existe, pero la muñeca sí. ¿Dónde quedó el amor antes profesado? Tengo recuerdos de mi pasado, pero son espejismos y de ellos mamo. Yo tenía una muñeca rubia de vestido blanco. ¿Dónde estará ahora? ¿En un basurero? ¿La trituraron para reciclar o fue quemada y ahora es parte del cielo? El amor que le di a mi muñeca está aquí dentro de mi ternura agazapada, al fondo del agujero negro de mi estómago. Mi casa es un velero. Saltar al mar es una tarea violenta. No quiero salir nunca de aquí. Quiero que me dejen morir en paz. Mi cama es el lugar más seguro del mundo, aunque tiene un precio. También es sarcófago. Durante años las únicas personas que me han visitado han sido hombres que vienen a tener sexo conmigo. Platicamos, reímos, bebemos, fumamos. Olvido la mayor parte de lo dicho. Cuando se van ya no los recuerdo, desaparecen de mis mapas. También he olvidado a mi familia y amistades, así como a mis pasiones nunca consolidadas. Nunca aprendí a cuidar de mí misma. A veces quiero que alguien venga y lo haga, pero no dejo entrar a nadie en mi intimidad. En cuanto lo intentan, doy manotazos. Comer y hacer las compras son tareas complicadas. Para animarme a preparar algo en la cocina, abro una botella de vino. De pronto he recordado algo. Su imagen vívida en mi mente me estimula, pero no quiero verla, porque si fuera la vida real, esto que imagino sería un delito. Cierro los ojos y sacudo la cabeza para que desaparezca. No obstante, sigo pensándola y me toco y me toco. Como un disparo de flash, la imagen de mi madre muriendo en mis brazos deja mi cuerpo seco. Cambio de actividad. Sin embargo, más tarde me seguí tocando. Después del orgasmo, la excitación continuó, ahora más incisiva, envolvente, hinchada y dispuesta. Jueves 23 de julio,
2020. ¿Saben por qué me decidí a la abstinencia? Porque ya no podía más, estaba cansada, harta, física y mentalmente. Mi cuerpo ha quedado flaco, decaído, vulnerable. La mínima actividad lo agota y nubla. Hoy me he sorprendido. Me quedé de ver con un amigo cuya conversación valoro. Platicamos varias horas y en ningún momento me excité. Lo encontré a él banal, cotidiano, sin un ápice de misterio. Lo tenía en mi top de falos y en cierta estima, pero esta vez lo vi insulso, pequeño, de espalda angosta. Me doy cuenta. Mi mente leía el mundo de tal manera que me fuera fácil conseguir con quién coger. Soy un desastre. Viernes 24 de julio, 2020. Nunca pensé que fuera extraño estar excitada en todo momento. No me parecía raro que cada vez que me sentaba, mi vulva alimentara su placer. Mi cuerpo y mi imaginación son dos lugares que no siempre se conectan. Físicamente permanezco estimulada, aunque no quiera estarlo, aunque mi mente no lo esté. Por eso me cuesta tanto concentrarme. Eso me seduce. Me deja tiesa, con ansia, con un deseo inconmensurable, compulsivo e inhóspito. Eso me domina. Es un monstruo o una monstrua que se posa en mi entrepierna y me penetra. Necesito dejar de hacerle caso. Me urge escribir, escucharme. Sábado 25 de julio, 2020. Cuando estoy en el punto álgido de la concentración es cuando la presencia monstruosa me invade. Primero trémula, chispeante, tímida como un cuentagotas, y después enloquecida. No me deja tiempo de controlar mi imperturbable corriente. Se inserta póstuma en mi sexo siempre hinchado y en el sexo de mis pensamientos que son líquidos y de humo. La presencia monstruosa es amorfa y puede tomar mi imagen y semejanza. Ella tiene los labios rojos, llenos de sangre caliente, amoratados a causa de las mordeduras de su voracidad. Me he masturbado varias veces desde que inicié la abstinencia. La idea inicial era no tocarme en lo más mínimo, pero fue imposible. Lo extraño es que no puedo disfrutarlo totalmente. Los orgasmos son débiles, tal vez porque mi mente roza otros mundos, unos secos, cuando me vengo. Domingo 16 de julio 2020. Hoy ha sido el día más llevadero desde que inicié este diario. Lunes 27 de julio 2020. He logrado permanecer sin estar excitada por largos periodos durante el día. Es un avance considerable. Como de costumbre, pasé una buena parte del día en cama. Hace rato, para variar, se me ocurrió sentarme en mi sillón, el cual está frente a la cama, junto a mi librero. El problema fue que una corriente de aire giraba a mis espaldas y me desconcentró. Volteé atrás, inquieta, molesta, sin ver nada más que la pared. Sé que está ahí la criatura, apretujada entre mi nuca y cuello. Martes 28 de julio, 2020. No sé qué soy ahora sin esa sobreexcitación. Aburrimiento y ligereza, puede ser. Miércoles 29 de julio, 2020. Hay una estrategia que he estado practicando. Difundir la excitación intensa de mis genitales a otras partes del cuerpo. Tal vez esparcir su intensidad me haga sentir tranquila sin dejar de disfrutar. Las imágenes de mi madre muriendo en mis brazos han aparecido otras veces a lo largo de los días, pero por fin logré ignorar la figura, su figura. Pensar en ella me lastimaba. 30 de julio 2020. Le estoy dando migajas a la monstruosidad. Me he masturbado una vez al día. Los orgasmos han sido detestables, además de mínimos y torpes. 31 de julio 2020. Me acabo de dar cuenta. Elegí la escritura por floja. No hay persona más floja que yo conozca. Suelo pasar todo el día acostada en mi cama. Tengo dos posturas favoritas, la de mayor descanso, que descubrí estando embarazada, y la que uso para escribir. 3 de agosto 2020. Pesadez, sueño, desganada. Afuera hay días lluviosos, aquí adentro la cama adormece. Olvidé comprar comida. Tengo hambre, pero no fuerzas para salir. Mi cuerpo pide que alguien se haga cargo de él, que le recuerde comer y le sirva la cena, que con delicadeza le motive a levantarse cada mañana.
He tenido avances. Puedo controlar con cierta facilidad el incremento del deseo cuando una imagen sugerente aparece en mi pantalla. 8 de agosto, 2020. Soñé que buscaba una salida. Eran muchos los caminos que ese bosque daba. 2 de septiembre, 2020. Cada vez me alejo más del mundo. Capítulo 12. Paraíso. 7 de la mañana. Despertar, sentirse deplorable, darse un baño, vaciar la sangre de la copa menstrual, pensar que será un día difícil, pensar en cómo sería la vida si estuvieras muerta, no tener tiempo de dar un respiro. Tienes que preparar el desayuno, para ser precisas 2 desayunos. El deber de la cautela es el abandono a una misma. Dedicar el tiempo al trabajo que está lejos de ser redituable y al mismo tiempo ocuparse de los cuidados de terceras personas. ¿Cuándo tendré tiempo de escribir? Escribir sobre el cuerpo cansado, lánguido y adolorido. Quiero escribir, pero también que mi hija tenga el privilegio del juego compartido con su madre. Ella quiere correr, que vaya detrás de ella, la sorprenda y le haga cosquillas. Hago el intento y pongo música. Jugamos. Sebastián se esconde. Pasan 10 minutos. Estoy cansada. Hago una pausa para respirar. Intento explicarle a mi hija que estoy agotada, que realmente hago un esfuerzo, pero apenas tengo energía para unos minutos de juego. Alba no entiende, ni tendría por qué. Mi ánimo cae a los suelos. Pienso de nuevo en el suicidio. Mi ausencia sería menos horrible que el hecho de ser miserable. No quiero, pero ando sensible, y algo que no debería enojarme, me enoja y le grito a Alba. Como consecuencia, deterioro sus emociones, me siento culpable y pido disculpas. ¿Cómo me suicidaría? Podría conseguir unas pastillas, podría caer en cama y morir de inanición. Podría, hiperdrogada, subir al auto, acelerar, dar una vuelta brusca al volante y salir volando del puente más alto de la ciudad celda. Ay, volar al paraíso. Pero hasta esas fantasías tienen que esperar. Hay que hacer la tarea de la escuela, páginas y páginas de ejercicios para una niña de 7 años. Para mi hija que dice que deje de quejarme. No obstante, me quejo. ¿Por qué tanta tarea? Son vacaciones de verano y ahora llevo una carga que nadie debería llevar. No ella, no yo. Mientras tanto, se hace tarde. Necesito acostarme. Me urge descansar la espalda y el peso de los años podridos. Fumo y me acuesto 15 minutos. Luego me pregunto cuándo dejó de tener garra mi escritura. Presiento que fui más rebelde y afilada cuando era joven. No obstante, en ese entonces también sufrí de eterno cansancio. Vida de cansancio, vida de trabas, de trabajo que hago y nadie ve que hago. Tal vez vendría bien un poco de validación. Solo creo, me lo imagino, la experiencia nunca la he tenido. Tampoco compañía, nadie ha venido a prestar oídos. Cierto, tampoco sé pedir ayuda. Es que no hablas, diré a mi madre, quien nunca pudo sacarme las palabras y nos tocó tener el vínculo de 2 completas desconocidas. ¿Dónde está mi suicidio feliz? No alcanzo a contestar la pregunta. Hay prisa, cosas por hacer. Me levanto del pequeñísimo descanso. Me visto, atiendo las necesidades de otra ser humana, contestar sus preguntas, contener sus emociones, abastecer sus juegos, acompañar sus propias imaginaciones y mitologías, sus necesidades que son demasiado para este cuerpo enfermo, el mío. Entonces lloro por la imposibilidad de hacer las cosas bien, con calma. No lloro largo y tendido como quisiera, tengo prisa. Encima, no quiero asustar o incomodar a mi hija. Mientras tanto, el tiempo continúa. Tic-tac, tic-tac. Me veo muriendo cómodamente en mi cama. La vívida escena me causa placer. Me frustra no tener el suficiente tiempo para imaginar cada detalle y gozar de mi fallecimiento. Lloro sin valor junto a la taza del baño y una cucaracha que lleva muerta una semana porque no he tenido tiempo ni ganas de limpiar. Alba se da cuenta de mis lágrimas,
pero no dice nada. Salimos a comer a la casa de mis padres, que son para mí 2 personas cualesquiera, como el tendero de la barrotera del barrio o el vecino, gente que siempre han estado ahí, pero al mismo tiempo no sabes quiénes son. Tengo los ojos rojos, llorosos, desparramados. Es evidente mi llorar, y ninguno de mis padres hace ni dice nada. Ya sé, ni tendrían por qué, solo voltean a verme con disimulo. Yo también disimulo a pesar de que mis ojos gritan. Bebo una cerveza, me obligo a comer para no desmayarme. ¿Qué pasaría con mi hija si yo estuviera inconsciente? Tal vez me vendría bien una amistad con quien compartir cabizbajos, aunque esa misión acabaría por arruinarla. Te estás destruyendo, me dijo mi madre hace semanas. Y nos estás destruyendo a nosotros, remató. Eso soy, destrucción. Terminamos de comer. Abro otra cerveza. No logro manejar sin una junto a mí. No logro hacer nada sin estar bebida y fumada. Así es, ambas cosas al mismo tiempo. Subimos al carro con Alba. Peleo con el celular y el Google Maps. Vamos apenas, se nos hace tarde. De pronto, me doy cuenta de que voy rumbo al lado equivocado. Acelero, retorno, subimos un puente. Imagino que, desde el retrovisor, le echo una última mirada perversa a mi hija y ella con espanto la recibe. Enseguida, doy el volantazo y volamos juntas. El paraíso existe. La imaginación es la suerte de las suicidas. Capítulo 13. Erótica del dolor. Recuerdo mis 25 años. Acababa de terminar con un novio. Vivíamos juntos y sin ganas regresé a la casa familiar. Por las noches subía a fumar en la azotea. Me gustaba ver la negrura, los techos vecinos, las luces de la ciudad. En esos momentos de paisaje, silencio y humo fantaseaba. De pronto, de lejos llegaba la melodía de una trompeta y allí estaba yo, disfrutando de la noche, del cigarro, de la música inesperada, pero más que pertinente. En eso doy media vuelta y veo a mi ex-suegra amarrada a un poste. Tiene un trapo metido en la boca, los ojos atónitos inyectados de miedo. Cuando la veo, me doy cuenta de que yo, quién sabe cómo, la había secuestrado. No sé qué habrá pasado con mis conexiones neuronales, pero me imaginé yendo hacia ella para sentarme sobre su pelvis y estimular mi flor. Disfrutaba de su espanto con el frío jazz del trompetista cubriendo la noche. Luego tomaba un cuchillo y comenzaba a enterrarlo frenéticamente en su pecho, abriendo un hoyo negro, hipnotizante. Las fantasías pueden desembocar en escenas desconcentrantes. Sin embargo, es importante para mí evitar juzgarme. Al contrario, me dejo llevar como pluma libre en el viento. ¿Por qué lo habré imaginado? Le había agarrado coraje a la señora por tratar mal a mi madre, entre otras cosas, pero también pudo ser la forma que tuve para gestionar lo que estaba experimentando con el rompimiento de una relación infructífera. O quizás simplemente fue la rebeldía de la imaginación, qué sé yo. ¿Acaso importa la razón? Fantaseé en partirle el pecho a mi ex-suegra al tiempo que me masturbaba sobre su pelvis. ¿Y qué debía hacer? Es imposible desenchufar el fluir de la mente. Podría haberlo ocultado, no escribirlo en estas páginas, pero callar no es una opción para la palabra, porque detrás de lo inquietante encontramos la verdad. No estoy diciendo que debamos promover la violencia, sino reflexionar sobre las oscuridades que ocultamos por miedo, culpa o vergüenza. ¿Por qué nos deberíamos censurar? Lo repulsivo merecía ser articulado. Alguien debía ensuciarse en el lenguaje para que los demás pudieran verse. Dice Kiki Ortega, personaje de Mónico Ojeda en su novela Nefando. Es necesario escribir lo repulsivo para observar la violencia sin quemarnos los ojos. La muerte, de la mano del erotismo, han sido temas asiduos en mis textos. ¿Por qué será? Con frecuencia, los ataques de pánico me ocurrían en encuentros sexuales. Entonces, huía o corría al susodicho. Pánico y orgasmo eran mi paisaje. Pulso de la muerte y de la vida en comunión. 2 alas aleteando en los cielos. Era como jugar con fuego y navegar en el incendio. El horror y el deseo tienen una misma faz esculpida en los cielos, dice Kiki Ortega.
¿Por qué el embarazo, la maternidad y la violación sufrida elevaron mis niveles de angustia y temor, pero también de líbido? ¿Por qué será que esta combinación aparentemente contradictoria ha caminado conmigo desde niña? De repente, en algún momento de las relaciones sexuales llegaba a mi cabeza una amenaza inminente, pero no podía huir, estaba atrapada en mí misma. Horror y deseo es alcanzar la reliquia más preciada mientras el peligro te traga. Es ansiar escapar, mas no poder porque el placer paraliza igual que el pánico. Si tenía tanto recelo a las personas, y en particular a los hombres, ¿cómo le hacía para acostarme con extraños?, me preguntó la psicóloga Ana Isela. ¿Cómo una persona retraída como yo, con ansiedad social, podía ser al mismo tiempo desinhibida y tener encuentros casuales eróticos con desconocidos? Muy sencillo, controlar. Para llevar mi rutina de encuentros sexuales tenía una logística premeditada, un guión. Sobrepensaba cada detalle, no podía dejar las cosas al azar, debía tener bajo control las situaciones. Les decía, incluso, dónde tenían que sentarse, cuándo debían irse, en qué parte de la cama se pusieran y en cuál posición. Era sumamente desconfiada y me sobreprotegía en secreto. Fingir que todo está bien es de lo más agotador. Si podían ser prudentes en tomar distancia, entonces yo daba el primer paso. Las cosas se tenían que hacer exactamente a mi modo. Si imponían sus formas, los desechaba de inmediato. Me tocaba antes de acercarme a ellos. Me veían y, claro, les gustaba. Yo fluía, jugaba mi juego, seguía mis reglas. No obstante, en todo momento estaba alerta, demasiado alerta. Vigilaba cada uno de sus movimientos. Abría bien los ojos de la piel, especulando las posibilidades. El problema era que todas ellas eran catastróficas. Según yo, para prevenir violencias debía tener múltiples salidas de emergencia. En cualquier momento podrían atacarme, de eso estaba segura. Mi sexualidad por mucho tiempo fue vivir en un campo de guerra. Salir victoriosa significaba salir viva. Se preguntarán entonces por qué lo hacía. El placer puede ser una droga, una adicción. Asumía el riesgo con tal de quedarme en ese mundo de fantasía y placer todo el tiempo posible. Una amiga, bromeando, me dijo que escribiera un libro que se llamara «Cómo ligar sin morir en el intento». Nos botamos de risa. Sin embargo, en el fondo subyace una verdad escalofriante, pues sabemos los peligros a los que las mujeres nos enfrentamos cuando nos volvemos dueñas de nuestra propia sexualidad. Antes de la app de citas, era más difícil conseguir con quién tener sexo casual. Me gustaba ir sola a los bares, escuchar música y tomarme unas cervezas. Los hombres suelen estar dispuestos a ligar, al menos que de plano no les gustes o sean fieles. La seducción es una práctica más sencilla de lo que se suele creer. ¿Quieres jugar?, me preguntan las y los niños sin pena ni complicaciones. Asimismo, una puede preguntar si quiere coger. Claro, hay que estar dispuesta a recibir un no como contestación. La aplicación de citas me facilitó mucho las cosas. Por ejemplo, me ahorró tiempo. Era como tener un menú de personas dispuestas en tu celular. Ellos, o ellas, solían llegar a mi casa. Los recibía con una sonrisa, pero sin acercarme a saludar de beso. Duré mucho tiempo sin querer estar cerca de otros cuerpos que no fueran el de mi hija. Tenía sexo, pero sin acercarme demasiado a su piel, sin besar mucho, evitando tocar sus fluidos. El sudor de otros me disgustaba. Me traía recuerdos de sensaciones desagradables de mi violación. Primero, los convidaba a sentarse en la cocina con la mesa imponiendo distancia entre yo y la otra persona. Ponía mi música y observaba. Me divertía, ellos se divertían. Platicaba, pero en realidad no veía a la persona de frente, sino a mí misma. Alguien me llegó a decir que usaba a los hombres. Tal vez sea verdad, pero ellos también solo iban a pasar un buen rato. Todos reaccionaban igual. Eso era curioso, como si supieran de memoria mi detallado guión. ¿Eso significa que era buena en tener bajo control la situación? La mayoría de sus nombres los olvidaba. ¿Para qué prestarles atención? No los volvía a ver o los veía algunas veces más para luego desaparecer. Dejaba de contestar sus mensajes o los bloqueaba. De repente, en pleno acto sexual, caía en cuenta de que no recordaba con quién estaba.
Entonces abría los ojos para ver sus rostros anónimos. Los hombres se sorprendían del placer que podía sentir. Varias veces llegaron a mencionar un concepto nefasto, ninfomanía. Si bien llegué a creer en tener adicción al sexo, siempre terminaba desechando la idea. Incluso se lo llegué a comentar al terapeuta que me diagnosticó estrés postraumático y me dijo que no tenía nada de patológica en mi vida sexual. Fue hasta que Ana Isela pudo ver en mí un comportamiento adictivo, es decir, un síntoma de mis afecciones. María Luisa Puga se mira al espejo y ve los huesos en que se ha convertido a causa de su dolor. Es cuando lo siento a él, a dolor, engordar a mi costa. Leo el diario del dolor y pienso en la nube que soy. Todo mi proceso erótico nutría mi ansiedad, mientras yo me evaporaba. A veces recibía visitas cuando mi hija dormía en su cuarto. Después de un tiempo, caí en la cuenta de todo lo que ella pudo haber escuchado mientras yo creía que dormía. No quiero imaginarlo. Alrededor de sus 3 años aprendió a bajarse de la cuna. Una vez vio cómo me masturbaba bajo la penumbra con un estimulador de clítoris. Tuve culpa. Durante un tiempo no se dejó abrazar por mí durante las noches. Muchas veces quise dejar de tener relaciones y de autoestimularme. Nunca lo logré. Estaba harta, no podía concentrarme para escribir. Mi excitación genital era persistente y excesiva. Una afección recurrente a través de los años, pero en ese tiempo llegó a niveles insoportables. Buscar sexo era lo único que me hacía salir de mi cama. Pasaba el día tratando de satisfacerme para relajarme, pero no lo lograba. Siempre quería más y más. Al final terminaba agotada, débil y enferma hasta quedar como María Luisa Puga en los huesos, y aún así seguía caliente. En una de esas ocasiones que intenté parar de tener sexo, escribí un diario entre el 17 de julio y el 2 de septiembre de 2020, año pandémico, al cual titulé Diario de abstinencia. Ahora que lo he vuelto a leer años después, me doy cuenta del inmenso conflicto que tenía con mi sexualidad. Anotar el día a día se volvió necesario para poder entender lo que me ocurría, pero la depresión se hizo más presente y dejé de escribir. Los meses siguientes fueron como estar bajo tierra. No conocí a mi agresor en la aplicación de citas. Fue dentro de un círculo de amistades que yo creía seguro, donde él me eligió para violarme. En mis intentos por tener amistades para tratar el aislamiento social, conocí a Luisa. La conversación nos llevó a contarnos los abusos sexuales sufridos y resultó que Jesús niño también la había agredido a ella. Al parecer, él le puso algo en su bebida. Eso no es todo. El tipo huyó de la ciudad, había sido denunciado por violar a una chica más joven que nosotras, quien sufrió muchos golpes y pudo comprobar ante la ley lo que había pasado. No se me había ocurrido escribir sobre Jesús niño, pero algo dentro de mí ya estaba escrito. Escribo cuando no escribo. Escuché decir a una poeta de quien desgraciadamente no supe su nombre. Un día dibujé con un plumón de alba de color rosa fosforescente una casita a 2 aguas y chimenea humeante, todo rosa. A partir de esta imagen escribí a ciegas, como ir caminando en un bosque denso y de pronto encontrar un claro. Entre el surrealismo y lo simbólico, algo de mi fondo ya construido esperaba por emerger. Así fue como nació Nube Rosa. Al denunciar nuestras violencias nos toca mancharnos las manos. Yo lo hago ahora con la frente en alto. No tengo miedo. Ellos a mí sí. En Nefando de Mónica Ojeda hay un capítulo singular que se llama Exhibición de mis ruinas, mismo que da voz a la personaje María Cecilia Terán, de 14 años. No hay texto, o más bien sí lo hay, pero en él las palabras son dibujos y rayas, la forma en que la niñez es capaz de describir el dolor de una violación. Aunque sí, hay algunas pocas palabras en el breve capítulo. Por ejemplo, describe tu desgarramiento. Tengo 38 años. Me he adueñado de la palabra y puedo usarla con desenvoltura para describir mi desgarramiento. Fue durante mis 3 y 6 años. Un tío abuelo me mete mano. Mi padre observa y no hace nada. Recuerdo la mano del hombre maduro en mi vulva de niña como si hubiera sido ayer. ¿Qué sentí? No muy distinto ahora. Pánico y un sufrible placer. Mi desgarramiento es haber tenido un padre cobarde.
Quiero escribir para darle justicia a mi vergüenza, dice la personaje Kiki Ortega en Nefando de Mónica Ojeda. Esta es mi vergüenza, mi cuerpo siempre excitado, mi mente alerta de pánico. En Nefando, los 3 hermanos Terán fueron violados durante su infancia por su padre, quien videogrababa las agresiones. Una vez crecidos, Cecilia, Irene y Emilio deciden crear un perturbador videojuego para la Deep Web y en él exhiben los videos para darle justicia a su vergüenza. Emilio Terán describe a su dolor como húmedo, redondo, lleno, irregular. Cuánta necesidad de describir a la criatura siniestra que representa nuestro dolor. Podría decir que el mío era gelatinoso, compulsivo, irresistible y hostigador. Mi dolor es libidinoso. Si escribir es desovillar y tejer, la madeja es el cuerpo, el texto, el tejido. Mi ovillo tiene forma de espiral. En su centro está su clítoris. El deseo que siento en el cuerpo es el que me impulsa a escribir. Mi escritura es clitórica. El deseo se parece a cientos de pájaros estrellándose contra una boca cerrada, dice Kiki Ortega. El deseo es una llama eterna, puede quemar, pero también es pulso de vida. Yo no quería apagarme, necesitaba colocar ese fuego en algún lugar de mí misma donde no me consumiera y dejara en los huesos, sino que me llenara de vida. Entonces mi palabra ardió. Capítulo 14. Final. 12:08 p.m. de un día primaveral del año 2024. Estoy en mi baño. Sobre la encimera del lavabo yacen mis vicios. Me miro al espejo como si me asomara por una ventana. Detrás de la puerta, Alba hace sus propias cosas. Tal vez ve caricaturas, tal vez juegue. ¿Escribir es jugar? Yo creo que sí. De la bocina azul, la música echa a volar sus 10 alas. Cierro los ojos, imagino. Me toco, lloro, tecleo, desbordándome en mi mundo sueño. Abro los archivos de mi computadora, mis inventos en proceso. Leo, releo, edito, vuelvo a barajar e improviso. Me sumerjo en la palabra. Soy una monstrua marina explorando las aguas. Viajo dentro de laberintos de paisajes. No busco una salida. Vago en mí misma dejándome llevar, atenta a atrapar una de las historias que viven bajo mis sombras. De repente, Alba se asoma por la puerta. Quiere un poco de atención. Necesita cercanía, la certeza de ser amada y seguir un lugar seguro. Respiro. No quiero que me vea llorar. Le extiendo la mano, la abrazo, le digo que es mi persona favorita, porque es verdad, y luego sale del baño a seguir construyendo sus propias fantasías. Pienso, camino, enfoco mi mirada en mi pensamiento. Me escucho. Las paredes de mi cuerpo desaparecen. Viajo más allá de las estrellas y la oscuridad eternas. Doy una profunda calada como fumándome a la muerte. Exhalo. Mi boca canta una nube. Tengo estremecimientos, me contoneo en la silla, levanto mis brazos de viento, mi clítoris se despoja, se contrae, se abre, cierra su carnosidad. Es mi cuerpo deseando parir universos. Enciendo de nuevo el encendedor. Soy hoguera cuando escribo, soy calma y mujer de ceniza. Discreto, Sebastián se acerca, olfatea el incendio. Me ve a mí que soy humo mágico escapando por la ventana para desaparecer después. Palabras de colibrí. Narrativa. Yuri Bautista. Morelia, Michoacán, 1986. Escritora y tallerista. Fundó y coordina el proyecto Sonámbula, Escritura y Especulación de Mujeres en el 2022. Forma parte de la colectiva Bisontas Escribiendo. Fue una de las ganadoras del primer concurso de poesía de la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas, con su poema Datsun Rojo.
Su cuento, La madre sumergida, fue seleccionado como lo mejor de la ciencia ficción mexicana 2023. Su novela, Mi boca canta una nube, fue premiada en la categoría de narrativa en el concurso Palabras de Colibrí, convocado por la Secretaría de Cultura de Michoacán en 2024. Escribe, principalmente, géneros especulativos. Gobierno del Estado de Michoacán. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador del Estado de Michoacán. Tamara Sosa Alanís, secretaria de Cultura. Gabriela Molina Aguilar, secretaria de Educación. Diana Jessica Cortés Arroyo, directora de Promoción y Fomento Cultural. Alba Nungaray Campos, jefa del Departamento de Literatura y Fomento a la Lectura. Carlos F. Márquez, Cuarta República, Editorial de Michoacán. Otros títulos en Cuarta República. Siembra mi huerto, por Andrés López Ávila. Crónicas del sótano, por Víctor Ruiz. La balada del triste peregrino, por Rubén Ángel. Altar de la indolencia, por Luis Girarte Martínez. La autopsia dirá si ha muerto, por Raúl Mejía. Los 1000 ojos de la selva, por Omar Delgado. Lotería, cuarto creciente, por Margarita Vázquez. Mi boca canta una nube fue posible gracias al esfuerzo colectivo entre su autora, las y los integrantes del comité dictaminador de la convocatoria Palabras de Colibrí 2024, las y los trabajadores de la SECUM y Silla Vacía Editorial. Se imprimieron 1000 ejemplares en la ciudad de Morelia, noviembre 2024. 24.